Hola chicos, seguimos la clase desde el punto donde quedamos en el video anterior. Quedamos precisamente en una introducción a la inteligencia de mercados. Esa introducción a la inteligencia de mercados no puede iniciar sin antes hablar sobre lo relacionado con la segmentación. Ya habíamos conversado en distintos escenarios de los demás videos, inclusive en nuestros salones de clase, sobre la segmentación y su concepto sencillo y básico relacionado con el dividir nuestro mercado de una manera más homogénea, de tal manera que nos permita entender más los distintos tipos de consumidores. Perdón. ¿Una empresa está obligada a segmentar? Necesariamente no. Decide si lo hace o no en función de lo que considere prioridades en su dirección de marketing. Pero es sin duda una sugerencia sana para una buena planeación y una buena ejecución de las estrategias, en la medida que al desarrollar estrategias deben tener un perfil con enfoque hacia grupos de consumo especiales más diversificados. Es una sugerencia sana el segmentar. Así que el segmentar puede llegar a niveles tan profundos como es el de establecer un volumen de estrategias directo hacia grupos muy individualizados, como lo muestra en la gráfica hacia la parte izquierda superior, cuando hablamos del marketing personalizado en el consumidor individual, que es una máxima segmentación. ¿Sería un ideal? Claro que podría ser un ideal. Eso es una empresa con la capacidad eso aplica a una empresa con la capacidad de poder identificar a mayor precisión cada uno de los distintos nichos, subdivisiones con condiciones homogéneas especiales que caracterizan de que van a consumir a través de las características mismas que poseen como consumidores, y van a consumir sin necesidad de una presión fuerte en marketing, sin la necesidad de un esfuerzo, por decirlo así, mancomunado en marketing. En la medida que tú tienes muchos nichos, puedes pensar que diversificas aceleradamente tus productos y generas una oferta múltiple que lleva a satisfacer a distintos consumidores, pero que en la estrategia organizacional, en la estrategia de la corporación, puede llevar a encarecer todo el proceso productivo de tal manera que afecte en cierta medida las condiciones mismas de la operación, hablando financieramente. Entonces puede que no aplique con, con excelencia una estrategia de máxima segmentación. Para unas empresas será riesgosa, para otras podrá ser una buena oportunidad de poder establecer una oferta muy diversificada y competir. Quizás en empresas dedicadas al consumo masivo de productos, sin importar el sector, podría ser una buena ventaja hacer una máxima segmentación. Pero, repito, no aplica con ese mismo nivel de certeza para cualquier otro tipo de empresa. Hay que ser un conocedor a profundidad de tu mercado para entender si vale la pena arriesgar y si se cuenta con los recursos suficientes para hacerlo. Así que el ejercicio de segmentación puede ser un ejercicio básico. Un ejercicio básico que habla sobre el dividir en función de las calificaciones tradicionales, los criterios tradicionales. Hay un marketing para masas, también se podría hacer. ¿Es apropiado? ¿Es pertinente? Podríamos hablar de empresas que hoy viven, algunos sectores todavía viven de commodities, y podríamos hablar de ese tipo de organizaciones que quizás necesitan hacer un solo ejercicio de marketing para todos sus clientes. La segmentación es muy mínima. Quizás ahí podría aplicar un poco el concepto de mínima segmentación, pero bueno, hoy por hoy no es lo más acertado a la hora de pensar en si puedes dividir el mercado y cómo lo vas a dividir. En ese sentido también hay modelos de preferencia a la hora de segmentar, que nos dan unas preferencias dispersas, agrupadas
y muy homogéneas de nuestros respectivos mercados. Y ya depende mucho de las condiciones de cómo tú entiendas a tu consumidor. En algunos factores probablemente van a ser demasiado homogéneas, pero si los analizas desde el punto de vista de otros factores que determinan el consumo, sus preferencias quizás sean altamente dispersas. Y así la empresa decidirá cuáles de esos factores son los claves para influir a la hora de diseñar estrategias de que esas personas les consuman, o esas empresas u organizaciones les consuman. Y de esa manera, pues, establecerá cómo es el modelo de segmentación en función de la preferencia, si hipersegmentado o si contrasegmentado. ¿Hay un modelo ideal? No se puede decir que hay un modelo ideal. Cada organización tiene su experiencia y su forma de ver los negocios. Yo les diría que lo importante es definir con claridad cuáles son tus determinantes de consumo, y con esos determinantes pensar cuál de ellos pesan más a la hora de generar la compra, y bueno, bajo ese peso establecer si las preferencias pueden ser dispersas, agrupadas o muy homogéneas. Como lo había comentado en otras ocasiones y en salones de clases, tenemos como criterios para segmentar la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Ya les había adelantado un poco referente a cada una de ellas. Entonces tenemos con claridad que las geográficas se enfocan en dividir en función de los territorios, en especial de orígenes o territorios en los que se habita, y en función de los territorios se tienen en cuenta las divisiones geopolíticas de cada uno de esos territorios que se piensan segmentar. Los demográficos, bajo esas variables de clasificación de los grupos sociales, en donde siempre entendemos que las principales de ellas giran en torno a la edad, el sexo, el género, entre otras, pero también hay unas más profundas que pueden llevar al vestir, pueden llevar al entender el valor de las instituciones de poder y demás variables que permitan hacer una clasificación una clasificación de las condiciones que describen socialmente a los grupos de consumo. Ya cuando hablamos de las psicográficas y las conductuales, recuerden el peso que tienen en su relación con respecto a establecer estilos de vida y comportamientos en la manera de consumir, y a poder enfocarse, como el caso de la conductual, a medir cuáles son los hábitos de compra y desde el punto de vista del MIS entender cuáles estrategias son preferidas o son mayor aceptadas por un consumidor para poder, son muy aceptadas o tienen una influencia directa en la conducta del consumidor para que él pueda comprar. Ahora sí podemos entrar un poco en el tema de inteligencia de mercados. Y al hablar de un poco de inteligencia de mercados y refrescándole algo del criterio referente a la importancia del dato, nosotros en un ejercicio de inteligencia de mercados no podemos descartar el valor del dato para tomar decisiones. El dato es la base que permite construir información. La construcción de la información apoya la decisión. Así como la información apoya la decisión, dependemos de los niveles de conectividad y los niveles de entendimiento que pueda tener quien maneja el dato para poder comprender si ese dato va a generar sabiduría. La gráfica nos muestra una escala que va en función de esa conectividad y entendimiento y de cómo una organización puede alcanzar altos niveles de sabiduría. Todo arranca por el dato construyendo información, la información construyendo conocimiento y el conocimiento generándole saberes a las organizaciones para una mejor planeación. De esa manera va la escala de comprensión en cuanto al conocer y al comprender qué es entender el dato. Existen distintos conceptos de inteligencia de mercado. Aquí les resalto tres de distintos autores que tienen un
una evolución en cuanto al concepto muy interesante. El primero de ellos habla sobre una visión estratégica. El segundo de ellos habla sobre una visión un poco más técnica a la hora de mencionar el tema de algoritmos y métodos de carácter un poco más científico para poder realizar la operación de entendimiento de datos. Y el último tiene un enfoque más hacia una economía global que se relaciona con el poder entender el dato en función de mercados cada vez más globalizados, mercados donde no existen barreras territoriales, geográficas, o en el caso de algunos mercados hoy por hoy ya esas barreras, inclusive políticas, desde hace un tiempo se han tumbado para poder integrar muchos territorios. Entonces, lo bueno de cada uno es que cada autor enfoca el concepto en función de lo que la inteligencia persigue. Y en esencia, los tres son ampliamente complementarios el uno con el otro, puesto que la inteligencia de mercados no descarta la estrategia, no descarta la visión global y no descarta el uso de técnicas. Vamos a avanzarnos a este concepto para no perder el hilo conductor. La inteligencia de mercados, por eso es como profesor se las defino, tal cual como aparece en pantalla. Disciplina de la administración de organizaciones que entrelaza la ciencia de los datos, las tecnologías informáticas y comunicaciones y el marketing para entender mediante el análisis constante de un flujo de información de una manera más profunda al mercado y la forma como la organización se desempeña en este. La inteligencia entonces abarca sin importar límites cualquier tipo de mercado, nacional, local e internacional, pero siempre en función de esos tres factores descritos al inicio, como es la ciencia de los datos, la tecnología informática y comunicaciones y el marketing. La inteligencia de mercados es, en esencia y en los niveles de inteligencia para una organización, la inteligencia que encierra todos los procesos de análisis que realiza una organización hacia todo lo que tiene que ver con los sistemas de información que apoyan decisiones. Como pueden ver en la gráfica, la inteligencia de mercados encierra la inteligencia de mercadeo, la competitiva y la financiera. Todas en conjunto se nutren de lo que una inteligencia de mercados puede ofrecer. Es la inteligencia para una organización superior en obtención de información para el apoyo de decisiones, pues es la que se enfrenta en conjunto, incluyendo las otras tres, contra el entorno para entenderlo, procesarlo y apoyar a la decisión interna de la organización. ¿Por qué realizar inteligencia de mercados? Sencillo, aquí le presento varias situaciones del por qué es necesario en una organización, y obviamente con el desarrollo de una clase como la nuestra de marketing, la planeación de los recursos de marketing es la primordial, pero no solo apoya la planeación de recursos de marketing. Miren todas las distintas actividades que podría apoyar una inteligencia, que no necesariamente tienen relación directa solo con el área de marketing. Diseñar estrategias de resiliencia va más allá de cualquier área, porque involucra el enfrentarse a los fenómenos disruptivos que afectan una organización y pueden ser en todos los distintos procesos de la misma. Internacionalizar a la empresa, que es una decisión corporativa. Mejorar las relaciones con proveedores, con distribuidores, con las relaciones con todos los miembros de la cadena productiva. Adelantarse a las tendencias, innovar, vigilar una situación que pueda afectar negativa o positivamente a la organización. Todos y cada una de esas actividades se justifican o justifican la existencia de la inteligencia de mercado dentro de una organización. El cuadro les muestra una hoja de ruta para implementar un programa de inteligencia, los cuales se pueden soportar con el contenido enviado vía aula relacionado con estas mismas diapositivas para que puedan leerlo con más calma. ¿Qué es esto? Un ciclo en el tiempo de cómo una organización puede avanzar para tener un sistema de inteligencia de mercados de clase mundial.
se construye obviamente en la medida que se tengan recursos, pero también se construye en la medida que la organización plantea una cultura de inteligencia, una cultura que cree que el dato es clave para poder tomar decisiones y que no solo el etnocentrismo, la creencia basada en la experiencia de los estrategas son suficientes, puesto que la inteligencia de una u otra forma está observando todo el entorno. Esa información nutre para poder tomar decisiones un poco más precisas o que reduzcan la incertidumbre. Entonces hay unos niveles: inteligencia informal, básica, intermedio, avanzada y de clase mundial, propuesto por unos autores, como aparece al pie de la pantalla, y se les muestra unos ítems para entender cada uno de esos niveles, desde el alcance, desde los procesos, desde los entregables, que son los tipos de informes, en la siguiente, desde las herramientas, la organización y el que más pesa, la cultura. Porque la cultura traza los niveles de importancia que existen para poder pensar en poseer un sistema de inteligencia de mercados. La meta de la inteligencia de mercado entonces será entender todo ese complejo de datos que existe alrededor de la organización, que generan cada uno de los actores que conforman el entorno. Recuerden cuando hablábamos sobre los distintos actores que conforman el entorno, en donde observamos los actores de un entorno micro o meso, por decirlo así, que son nuestros competidores, los consumidores, los proveedores, aliados estratégicos, y los actores de un entorno macro, cuando miramos las variables del entorno macro y todas las organizaciones que con ellas se relacionen. El sistema de inteligencia debe traducir cada uno de los datos que desde ahí se originan y utilizar, como aparece en la gráfica, todo lo que hoy en tecnología está disponible para poder entender ese dato, poder traducir esos datos en información que ayuda a conocer mejor el mercado y todas las variables que le rodean. Inteligencia de mercados está, entre otras cosas, para lograr los objetivos comerciales de la organización y para hacerla crecer, en el mejor de los casos, exponencialmente. Entender en el tiempo y con la velocidad con que hoy se genera tanta información es otra de las metas de la inteligencia de mercado. Y esa velocidad lleva a que el tiempo sea cada vez más escaso, cada vez más corto. Y en ese tiempo corto cada vez hay nuevos generadores de información, como el caso del pantallazo que ahora observan, en donde ven redes sociales, ven organizaciones, ven organizaciones que te brindan servicios de entretenimiento, ves organizaciones dueñas de dispositivos tecnológicos, redes de contactos especializadas, páginas de videos de demanda, bajo demanda. Todo y cada uno de ellos está generando en estos momentos millones de datos que pueden ser útiles para que tu organización entienda más su mercado. La meta es poder intentar traducir parte de esa información para ver cómo ella te afecta, para ver cómo ella en cierta medida podría reducir o afectar el buen nombre de tu marca, para ver cómo ella se traduce en más dinero e ingresos para la organización. En un sistema de inteligencia hay distintos sistemas de información. Los distintos sistemas de información aparecen como los que están ahora mismo en pantalla. Y nosotros obviamente nos vamos en el corto plazo a concentrar en unos de ellos. Pero para mencionarles cada uno, los informes adquiridos y estructurados que provienen de organizaciones ya existentes, la investigación de mercados bajo sus distintos enfoques, los sistemas internos de información,
que resultan de los informes comerciales, las actas de reuniones, demás información que genera la empresa cada vez que decide reunirse, planear, organizar, dirigir eventos que competen a cada uno de sus miembros. Los sistemas de apoyo a las decisiones, que sin duda ya aquí involucramos algo más de tecnologías de informática y comunicación aplicadas a las acciones comerciales de quienes hoy son nuestros clientes, de tal manera que nos permitan hacer distintas visiones, realizar distintas visiones desde la matemática de cómo nuestro cliente consume y la tendencia global actual que se relaciona con el Big Data, con enfoque Analytics, donde hay un entorno altamente enriquecido y que hay que saber traducir para el bienestar económico de la organización. Y bueno, en esta ocasión, para finalizar el video, quedamos en la investigación de mercados. La investigación de mercados es en el que vamos a profundizar, como lo ven en pantalla, enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información que apoye y facilite la toma de decisiones por la gerencia de mercadeo. Existen distintos objetivos, no quiere decir que todos se cumplen a la hora de realizar una investigación de mercado. Cada uno de esos objetivos lo que quieren mencionar es que la investigación podría ser en enfoque al nivel de satisfacción de los clientes con el producto, o bien también podría ser sobre el diseño del producto que prefiere un consumidor, o bien podría integrar todos los objetivos. En esencia, lo que hay que entender es que una investigación de mercados no solamente se relaciona con todos los objetivos al tiempo, puede ser más específica enfocándose solo en uno de esos objetivos. Así que por ahora hacemos aquí una pausa. Les invito a observar una serie de vídeos que subiré en el aula relacionado con temas de investigación de mercados y ejercicios hechos por otros autores para ir complementando, igual sobre inteligencia de mercados, para ir complementando la información que tenemos hasta el momento y ustedes puedan entrar en una dinámica de, bajo otros criterios, entender el tema. Bueno, muchachos, por ahora les dejo. No olviden que tenemos distintos medios para comunicarnos, interactuar, y bueno, les invito a que a través de distintos espacios generen las preguntas correspondientes relacionadas con las inquietudes que tengan sobre la información que han observado durante este vídeo. Se me cuidan.